posición. En posición. Estoy en posición para arrancar. Y bueno, pregunta obligada. Si han hecho la tarea de ver. Teníamos dos cosas para ver. No era obligatorio ver los dos, sí, era lo ideal, por supuesto. Sí. Una de estas producciones que les había recomendado era una serie de preguntas que se hizo en Chile a partir de un trabajo que se realizó en el marco del 6º Seminario sobre Personas con Discapacidad Intelectual, la sexualidad en personas con daño neurológico y compromiso intelectual. Ese era uno, cortito. Y el otro era un informe de Séptimo Día, un programa periodístico de Caracol TV de Colombia, que era un poquitín más largo, donde en este documental se preguntaban si las personas con discapacidad intelectual o con síndrome de Down debían tener hijos. Así que, bueno, les pregunto, ¿cuál vieron? Yo el segundo lo vi con unas trampas porque tengo como unos adelantos, fui adelantando. Lo pude ver alguna cosa, pero la verdad, sinceramente, casi que no me quedó ninguna idea. Del primero, por supuesto, porque primero por lo resumido y después porque me interesó, digamos, ¿no? Ya, bueno, viste que escucho. Tiene esa cosa. Ya voy a entrar directamente yo. Bueno, en el primero, que eran las 5 preguntas y que vos te referías hace un momento que tenían que ver con preguntas que se hizo en el país chileno. Y la verdad que le hacían preguntas si ellos alguna vez se preguntaron si las personas con síndrome de Down tenían relaciones sexuales. Y empecé a notar que cada una de ellas, digamos, tenía como una respuesta diferente. Por supuesto, aparecían aquellos que tratan el tema, están mucho más en contacto con ellos y acomodaban un poco la cuestión entre medio de este... estoy tratando de hacer un resumen, pero pensaba en la respuesta. Si le preguntaban esto, si ellos pensaban que las personas con síndrome de Down tenían relaciones sexuales, y algunos decían, bueno, sí, creo que sí, porque además me parece a mí que tienen más deseo sexual y menos pudor, por ejemplo. Había otro... Son más impulsivos. Claro, exactamente. Había uno que decía, no, lo hacen más por impulso. Bueno, después, obviamente, casi como que caían en la de ellos mismos se satisfacen. Había uno que me llamó la atención que decía algo así como... es como tener sexo sin tenerlo, o como algo del estilo. Y yo lo que interpreté en ese momento fue es como un sexo sin penetración, por decirlo de alguna forma, ¿no? Como si, pero casi como desde el lugar como diciendo, ellos no saben en realidad lo que quieren. Claro, sí. Como desde ese lado. Sí, me parecía que eso de lo hacen por impulso va por el mismo lugar. Y después otros, ¿no? Que se sacaban de encima la pregunta de decir, ellos se desahogan a su manera, ¿no? Como dicen, bueno, vaya a saber de qué manera lo hacen, pero lo hacen, digamos, y tampoco tengo ganas de saberlo. Un poco me parece que son... van por ese lado, y después también la cuestión de que son demasiados infantiles, son muy inocentes y no tienen esa cuestión sexual y tienen que hacerlo por curiosidad, digamos, ¿no? Y un poco se desprenden todas estas respuestas de cada una de estas preguntas, que en realidad era una sola, y que era qué imaginaban ellos si las personas con esta discapacidad, con síndrome de Down, era precisamente que tenían relaciones, y todo esto salía... con eso, y de hecho me acuerdo de otra que ahora la tengo así en la cabeza, decía, bueno, sí, en realidad tienen relaciones, pero con sus pares. Claro. Digamos, es verdad. Ajá. ¿No? Dentro de su círculo, con otros iguales a ellos, ¿no? Y eso me pareció como ahí, como cerrar toda la idea de decir, bueno, ya sé, con vos no me quiero cruzar mucho, y si me cruzo voy a tratar de decirte que no es así. Claro, lo que decíamos cuando hablábamos en la charla, sobre la charla TED de Stella Young, que yo citaba a Silvina Perano diciendo que la sexualidad de las personas será inspiradora, pero nunca erótica, ¿no? De las personas con discapacidad, nunca erótica para nosotros, ¿no? No nos va a traer una persona con discapacidad. Bueno, tomando un poco todo lo que trajeron, que me parece que está buenísimo, porque, bueno, entre las preguntas que aparecían era esto: ¿qué sabe usted de la sexualidad de las personas con discapacidad intelectual?
qué deberían saber las familias para acompañar la sexualidad, si tienen derecho a una sexualidad activa, a formar una familia, ¿no? Y bueno, y se repetía mucho esto de que tienen menos pudor, de que por ahí la sexualidad se manifiesta por puro impulso, por curiosidad, son más de masturbarse. Bueno, quiero que prestemos atención a estas cosas. No se trata de tener menos pudor, sino de que lo que venimos charlando a lo largo de todas estas columnas, no hay una diferenciación entre lo público y lo privado. Entonces, es muy difícil para una persona con diversidad intelectual poder distinguir en dónde puede hacer determinadas cosas que son íntimas cuando nadie te lo explicó alguna vez, cuando nadie te lo permitió, cuando siempre todo fue negación y represión, ¿no? En torno a tu sexualidad, cuando nunca tuviste la posibilidad de, por ejemplo, tener una habitación con puerta en algunos casos, o directamente, o poder cerrar esa puerta y hacer lo que quieras dentro de tu habitación, por ejemplo, ¿no? Bueno, incluso en algunas respuestas sobre cómo debían acompañar las familias, había tantas respuestas como personas que respondían, ¿no? Pero una de ellas iba como apuntada hacia la sobreprotección, que es algo que venimos hablando repetidamente en este espacio, ¿no? De que no es lo mismo que acompañar, que por eso digo, como Claro. Había esa diferencia en las respuestas. Algunos decían, sí, tienen que acompañar, bueno, la cuestión de la información, eso también, pero otros decían que la familia debía estar ahí pendiente porque justamente eran personas que no sabían. Entonces había que protegerlos. ¿No? Sí. Ya no era un acompañamiento, Claro. una asistencia, una información, una educación. Y, era como por ese lado también. Sí, y que ahí también se juega, bueno, otra de las frases, algunas frases eran esas, ¿no? Como ellos no saben que hay que tener privacidad. Y bueno, ¿y cómo lo voy a saber si nunca me lo explicaron, ¿no? Porque hay ciertas cuestiones también a pensar de cuando hablábamos la semana pasada acerca del síndrome de Down y las características particulares que tienen también a nivel intelectual, de poder pensar no como un retraso cognitivo, sino diferentes tiempos en su desarrollo, ¿no? Y que hay cuestiones que por ahí nosotros podemos aprender, ¿no? A lo largo de nuestra vida, solo por el hecho de aprendemos por imitación, ¿no? Y hay muchísimas cosas que aprendemos por imitación y no nos damos cuenta. Y hay cosas que necesitan ser enseñadas por un otro, ¿no? Y que no tiene que las personas con ciertas personas con discapacidad intelectual necesiten que les expliquemos, que se les explique qué se puede hacer en lo privado y qué se puede hacer en lo público, no significa que no lo comprendan después, ¿no? O sea, no lo van a poder comprender nunca si no se los explicamos en una primera instancia. No pueden llegar solos a ese conocimiento. Necesitan un apoyo. Y ahí es donde hablamos de esto últimamente, sobre todo, más que nada, acerca de la estimulación temprana. Es muy necesario el apoyo y el acompañamiento desde niñez, desde los primeros meses de vida, porque la capacidad de desarrollo, no quiero decir capacidad, la posibilidad de desarrollo y las oportunidades de desarrollo son otras, ¿no? Y necesitan el apoyo, y no por eso son menos que cualquier otro. Nosotros también necesitamos apoyos. Bueno, ¿no? La semana pasada hablabas de otros tiempos. Otros tiempos. No justamente la imposibilidad de aprender, sino de tener otros tiempos. Exactamente. Bueno, también pensar por qué tienen esta curiosidad con su cuerpo, por ejemplo, ¿no? Porque hay sensaciones, hay cosas que provocan a nivel fisiológico, llegando a determinadas edades, por supuesto van a generar curiosidad y van a querer saber de qué se trata, y si nadie les informa, si no hay una educación sexual integral, ¿no? Ya desde, no solamente a nivel desde la educación formal, ¿no? También desde nuestras casas, desde los contextos, desde las sociedades, cómo nos construimos, ¿no? Hay una de las personas que dice que las familias deberían, hay uno que está muy bueno que dice, deberían comprender la sexualidad en el ser humano, básicamente, ¿no? y que es cierto. Claro. Porque para poder Como pensar respuesta la a sexualidad, todo. claro, para Sí, poder sí. pensar la sexualidad de los demás, primero comprende tu propia sexualidad, comprende de qué se trata la sexualidad del ser humano. Y hay uno que manda a los padres a hacer un curso de biología. Tendrían que hacer un curso de biología. Es como, bueno, y ahí te da la pauta desde dónde también se está pensando la sexualidad, ¿no? Y también esto que vos decías, Gabo, respecto de que ellos tienen sexo o tienen relaciones sexuales, pero
se entiende por ahí, por lo que dicen, de que quizás no con penetración. Entonces, al no ser con penetración, ya eso no es una relación sexual. Y de eso es lo que venimos a deconstruir también acá, ¿no? De que hay muchísimas formas de ser sexuales, de disfrutar la sexualidad, de obtener placer, de llegar al orgasmo incluso, que no tienen que ver con la penetración, ¿no? Eso con respecto a esto que está buenísimo, porque hicieron el ejercicio de ver críticamente, que era lo que les había propuesto la vez pasada. Voy a pasar al otro documental. En realidad es un informe que hacen en la TV colombiana, donde ahí directamente se preguntan acerca de si pueden tener hijes o no. Y se habla muy fuertemente acerca de la esterilización. De acuerdo a la Convención Internacional de los Derechos Humanos, de los derechos de las personas con discapacidad, esto está prohibido, por supuesto, ¿no? No se puede hacer sin el consentimiento de la persona en cuestión. La esterilización. La esterilización. Pero en el caso de Colombia sucede mucho cuando las personas son todavía infantes, ¿no? Son niñas. Y bueno, y pasan por este informe varios ejemplos. Uno es una pareja de personas con síndrome de Down adolescente. En realidad no son tan adolescentes, ahí vamos a entrar en otra. Ella tiene 19, él tiene 28, tiene una proyección de querer formar una familia y sus padres los acompañan en esto, ¿no? Y consideran que sí, que por supuesto lo pueden hacer. Y ahí nos vamos a meter en algo de, en esta poder o no poder, tener la capacidad o no de cuidar a otros. En este informe aparecen profesionales, aparece un expresidente de la Asociación Latinoamericana de Psiquiatría, Rodrigo Córdoba, diciendo que está totalmente en contra y está a favor de la esterilización. Entonces, poder pensar y cuestionar a esos referentes que supuestamente son quienes saben más, o sea, hablo del presidente de la asociación de qué sé yo, ¿no? Bueno, no, en realidad totalmente equivocado, señor. Depende de cada historia, ¿no? De cada trayectoria, del deseo de estas personas de si quieren o no ser sadres y también poder pensar, porque lo que se vislumbra en este informe es que el poder o no poder, esta vara, ¿no? De juzgar si podés o no podés, es en base a un modelo de familia de la sociedad industrial, ¿no? El modelo tipo, la familia tipo, la familia padre, madre, hijo, hija. Claro, patriarcal, ¿no? Donde el padre proveedor, ¿no? La madre ama de casa, se queda en la casa, se encarga de sus hijos, todos solos. Y es una fantasía absoluta porque en la realidad también pensemos en personas que no tienen ningún tipo de condición que les impida o que tengan que tener apoyos para hacer determinadas tareas. Pasa que muchas abuelas crían a sus nietos y a sus nietes y no tiene que ver con que sus hijos tengan ningún tipo de discapacidad ni nada, ¿no? Como que también es poder pensar la sexualidad de las personas con diversidad funcional e intelectual, su derecho a ejercer su sexualidad, su derecho a ser cuidadores. Hay algo que también se dice ahí, es que es muy difícil verlos como cuidadores cuando ellos siempre son los cuidados, ¿no? Cuando ellos siempre son los objetos a cuidar. Digo objetos porque así se los trata, ¿no? No son sujetos de derecho. Y esto nos ayuda y nos lleva también a cuestionarnos nuestra propia sexualidad, nuestra propia concepción acerca del amor romántico, de la construcción de las parejas, por ejemplo, de la familia, y de poder, ¿por qué no volver y pensar en la posibilidad de una crianza comunitaria, por ejemplo, de las niñas? Que pueda darse de esa manera, ¿no? Y que sucede hoy en día. Claro, sí. Hay casos en los que, no sé, hay una mamá que decide ser madre con un donante, por ejemplo, y no sé, un grupo de amigas crían a un pibe, o incluso en los barrios. En los barrios sucede mucho eso también, de que el pibe ande, vos estás tranquilo porque sabe que el vecino, la vecina está ahí, te lo vigila, qué sé yo, o sea, como
Eso está totalmente... ¿Y por qué cuando se trata de estas personas dicen, no, ellos no van a poder solos? ¿No? Y que cuando hablan con ellas mismas, hay mucha conciencia también de su condición. Y también mucha conciencia de su condición, pero no de su propia, como hablábamos la vez pasada, de que la discapacidad está en tu propia corporalidad, sino de que el contexto no te permite desarrollarte plenamente. Claro, sí, sí. Uno de los ejemplos es una mamá que tiene diagnosticada con esquizofrenia, epilepsia, con episodios de agresividad, decía también su presentación, ¿no? Y un retraso cognitivo, un retraso madurativo, lo decían de esa forma también, donde ella dice, yo sé que no puedo darle a mi hijo todo porque no puedo trabajar, porque no le dan trabajo, básicamente. Claro, sí, sí. Por todo eso, que todo ese estigma y todos esos diagnósticos que ella lleva, no le dan un trabajo. ¿Y cómo tuvo este hijo, esta chica en particular? Le voy a traer este ejemplo en particular. A ella, cuando entra en la edad donde empieza a ser sexualmente activa, para protegerla, y esto es muy loco, protegerla de abusos, protegerla, ¿no? de que pueda ser víctima de algún abuso o lo que sea, le ponen un dispositivo, un DIU, para que no quede embarazada. Entonces la estás protegiendo de que no tenga un abuso o de que tenga un bebé y vos se lo tengas que criar. Bueno, ¿qué hizo esta piba? Andaba de novio, no sé qué, de novio a escondidas, con una vida sexualmente activa a escondidas, fue al hospital a escondidas, se sacó el dispositivo a escondidas, fue y tuvo un hijo. A esa piba ahora tiene el hijo, vive con su mamá, la mamá se queja en cámara de que tiene que criar al pibe, que bueno, todo como se vive dramático. No estoy deslegitimando lo que le sucede a esa mamá, a la abuela, digamos, ¿no? Pero también tiene que ver con que ella lo hizo todo a escondidas porque realmente no sabía, o sea, no hubo una información, nadie le ofreció información sobre eso que le habían puesto, por qué ella no podía tener, según su entorno no podía tener relaciones o no podía quedar embarazada, nadie le dijo por qué, ¿no? Como, bueno, eso es violentar, eso es vulnerar derechos, es importantísima la información. Bueno, eso se ve en el otro video, en 5 preguntas que la gente se hace sobre la sexualidad en personas con discapacidad intelectual. Se ve claramente una falta de información en cada uno, bueno, más allá de las personas que pueden tener la experiencia de estar con una persona con discapacidad intelectual. Pero en otras, esa variedad de respuestas como que responde también a una falta de información, incluso dichos por ellos. Información para el entorno y también información de las propias personas con discapacidad intelectual. Y que también es algo que se viene repitiendo de conocer los derechos de cada uno de ellos, ¿no? Claro. Y repasábamos esa historia de la lucha de los 70 con las primeras marchas y eso. Todavía sigue esa ausencia de conocimiento y de información, de educación, porque bueno, en estas respuestas que van dando se va notando eso. Sí. Vamos, les invito a escuchar 2 audios cortitos. Dale. Escuchamos eso y cuando volvemos les cuento de qué se trata. Difícil adaptarnos, que la gente nos mira raro, cualquier manejo, porque hay gente que te mira. Y eso a nosotros nos molesta. Es muy recurrente decir que soy una excepción. Yo no soy una excepcionalidad. Lo excepcional ha sido el entorno. Cuando un entorno confía en una persona, cuando un entorno le enseña, le estimula y le exige, ese niño puede llegar a donde sea. Más alto o más bajo, depende. Pero como cualquier persona. No todos llegan a ser ministros. No todos llegan a ser ministros, nos dice Pablo Pineda. Está buenísimo. Este es Pablo Pineda, el que escuchábamos es un español de 46 años. Él hizo la carrera de magisterio y está pronto a conseguir su licenciatura en psicopedagogía. Y él cuando se presenta dice, yo soy Pablo Pineda, soy maestro, tengo 46 años. Lo de síndrome de Down viene ahí como que está, ¿no? Como que
él es uno de los ejemplos donde, bueno, es muy conocido porque es el primer europeo en obtener una carrera universitaria, entonces hizo como muy conocido. Y bueno, él dice un montón de cosas, Pablo Pineda, les recomiendo que lo busquen, pero bueno, como reflexiona acerca de que su apariencia aparece primero, entonces bueno, ya está, no hay nada por hacer, ¿no? Sobre todo con respecto a esto de relaciónense entre ellos, entre ustedes, y la posibilidad de conquista por fuera de lo que es el entorno con síndrome de Down, en el caso de Pablo Pineda, no sería posible, ¿no? Según el contexto. Y él claramente dice, con un contexto, el contexto es lo excepcional que él tuvo, ¿no? Si vos apoyás y acompañás, se puede llegar a un montón, pero obviamente no todos llegamos a ser ministros, nadie llega. Aparte ¿no? dice, podés volar más alto o más bajo, como cualquier persona. Claro, o sea, clarísimo. exactamente. Sí. Y en primer lugar escuchábamos a Alejandra, que es una chica con síndrome de Down, 25 años, donde en un informe que se llama La vida en Down, si quieren búsquenlo también, donde dice que nos miran también esto, la conciencia, y es una de las primeras cosas también que las personas en particular con síndrome de Down, porque como tienen estas características que son tan similares, ¿no? Pero que en realidad no. Esto de por todo te miran, ¿no? Y a nosotros nos molesta, dice ella. Y ahí hay una cuestión también con respecto, y sigo retomando el síndrome de Down, pero porque es como el arquetipo que se ha tomado para la diversidad intelectual, ¿no? Como clásicamente, digámoslo de alguna forma. Que para poder pensarlo hay que pensar en 3 edades, ¿no? Supuestamente, ¿no? De edad cronológica, la edad mental, y la capacidad de adaptación que te hace como compartamentalizar, ¿no? Un ser en 3 edades, y de acuerdo a qué es lo que esté haciendo lo consideras más chico, más grande o con posibilidades de... Y no es así, ¿no? Ahora, actualmente, se está pensando, y desde estos testimonios que yo les traigo, y de poder pensar el contexto y el acompañamiento y demás, se piensa más desde el lugar de lo vivencial, de la experiencia, de los años vividos, ¿no? De lo que se le puede enseñar a las personas para que se desarrollen lo mejor posible y lo más autónomamente posible, ¿no? Y bueno, otra de las cuestiones que aparecían en este informe, aparece en el testimonio de 2 hijes con una mamá que tiene una discapacidad intelectual, y esta chica menciona a su abuela como fundamental en su crianza, pero que también valora lo que hizo su mamá, o sea, tuvo y todavía tiene a su mamá. Entonces, bueno, también en este caso hay otro mito que circula alrededor de las personas con discapacidad, de que sí o sí van a tener hijos con la misma discapacidad o con otras discapacidades. Y bueno, ahí se juegan un montón de cosas, controversias, ¿no? ¿Qué tiene de malo tener un hijo con algún tipo de condición, por ejemplo, en primer lugar? Bueno, después asumir de que ya esos genes son defectuosos, ¿no? Es como muy sensible el tema respecto de eso. Les cuento, acá en Argentina adherimos a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que fue aprobada, lo que les comentaba hoy temprano, en diciembre de 2016 por la ONU, bajo la ley acá en Argentina número 26.378. En esta ley, en el artículo 23, que refiere al respeto del hogar y de la familia, establece que los Estados partes tomarán medidas efectivas y pertinentes para poner fin a la discriminación contra las personas con discapacidad en todas las cuestiones relacionadas con el matrimonio, la familia, la paternidad y las relaciones personales, y lograr que las personas con discapacidad estén en igualdad de condiciones con las demás, a fin de asegurar que se reconozca el derecho de todas las personas con discapacidad en edad de contraer matrimonio a casarse y fundar una familia sobre la base del consentimiento libre y pleno de los futuros cónyuges. En este sentido, hay una cuestión que ahí les introdujo lo que viene para la semana que viene. Respecto del cónyuge, si no tiene discapacidad, ¿no? Automáticamente se lo piensa
bajo la figura de abusador. ¿Por qué? Tenemos en cuenta la edad mental de las personas con discapacidad, ¿no? Entonces se asume que no puede haber un consentimiento posible. Pensemos en una mujer de 29 años con una edad mental, ¿no? Que llega a los 6 años, por ejemplo. Bueno, ahí también es un tema, ¿no? Que a través de esa interpretación, a partir de separar y de lo que decíamos de compartir, no me sale la palabra, pero y me metí ahí, de pensarla dividido, ¿no? en departamentos a la persona, que caemos en estas contradicciones que vulneran derechos de otras personas, ¿no? El derecho, por ejemplo, a casarse o a acceder a tener relaciones sexuales con la persona que quiere y que también esa persona le quiere, ¿no? Estamos amparados por la ley, pero hay un montón de cuestiones, de estos vacíos legales que encontramos, de los cuales se pueden agarrar, por ejemplo, los padres de estas personas, para acusar a alguien de estar tomando por la fuerza o aprovechándose de, ¿no? En relación sobre todo a la sexualidad. Siempre hablamos en concreto sobre eso. ¿Decías que esto tenía que ver con lo de la semana que viene? Sí. ¿Por qué vamos a ver? Vamos a ver una película que se llama Nacional 7. Es una película francesa que se estrenó en el año 2000. Es una peli que se hizo en homenaje a René, que es el protagonista de la peli. Y bueno, esta peli nos va a hacer pensar acerca de la institucionalización de las personas con discapacidad, acerca del respeto o no de sus deseos, de las posibilidades que tienen o no de conocerse, de disfrutar de su propia sexualidad, de sus placeres, de lo que les gusta hacer, más allá de si tener relaciones o no. Siempre hablamos en un modo amplio. Y que también me interesa que puedan pensar, ver y prestar atención a la sexualidad de todos los personajes que aparecen ahí. Cómo se manejan con la sexualidad, con el amor, con los vínculos sexoafectivos, todas las personas que aparecen en escena, ya sea cuidadores, choferes, más allá de las personas que están institucionalizadas, ¿no? Y por supuesto la historia principal, que es la de René. Y bueno, eso nos va a hacer ir un poquitito más allá acerca de esto, de los derechos y la posibilidad de disfrutar de su sexualidad de las personas con discapacidad. Y para irnos les traje una... repitamos el nombre de la peli. Perdón. No dije dónde estaba. Es en Nacional 7, se llama la peli. Está doblada al español. Pero no importa. Bueno, cuesta entrar, dura 1 hora y media. A mí, si soy sincera, me costó pasar un umbral ahí hasta que entré en la historia, porque, bueno, soy muy... Me gustan las pelis subtituladas y esas cuestiones, y bueno, pero está bueno. Está en archive.org la peli, así es la página. www.archive.com. ¿Pero la buscas ahí? Sí. Mira, yo uso el archivo para otras cosas. Internet Archive. Sí, es como un blog, ¿no? Y está ahí. Sí. Es como, como, no importa. No vamos a entrar en ese tema, no tiene nada que ver con lo que venimos hablando. No, pero bueno, perfecto. está ahí. Así que bueno, ahí la encuentran. Y para irnos, les traje una canción de una banda que también es española, se llama Mozilla 21. Es una banda que está integrada por 15 músicos con síndrome de Down. Hace 15 años que se formó y van, no siempre es la misma formación. ¿No? Surgió en la Asociación Síndrome de Down de Navarra. Y para tirar esto que pensábamos distintos tiempos y demás, para aprender la primera canción tardaron 1 año, pero ya sacaron 2 discos. Y la canción que vamos a escuchar es de su segundo disco, que se llama Amalurra, que en vasco quiere decir madre tierra, y vamos a escuchar Ska de Mozilla.
vamos a recordar que en este mundo el respeto es algo fundamental. Es uno de los valores de los que hay que fomentar. Una buena convivencia, tratarnos con igualdad. Por tu sexo y por tu orientación, por tu cultura o por tu tradición, al ser humano y también al animal, al medio ambiente hay que respetar. Los árboles nos dan vida, aprendamos a escuchar. La madre naturaleza, ella nos enseñará. Protejamos nuestros bosques, nuestros mares y demás. Los océanos se nos mueren, no podemos respirar. Por tu sexo y por tu orientación, por tu cultura, por tu tradición, al ser humano y también al animal, al medio ambiente hay que respetar. Escalos mochila, os vamos a recordar que en este mundo el respeto es algo fundamental. Es uno de los valores de los que hay que fomentar. Una buena convivencia, tratarnos con igualdad.